Durante años, los médicos le dijeron a un millonario afligido que su único hijo había nacido completamente ciego, y él les creyó. Gastó una fortuna en tratamientos, tecnología y especialistas. Pero nada cambió hasta que una niña callada y observadora proveniente de una familia pobre descubrió algo que nadie esperaba. Su hijo no era realmente ciego. Lo estaban manteniendo en la oscuridad a propósito, y la verdad detrás de todo era más perturbadora de lo que cualquiera hubiera imaginado. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Derek Mayfield había sido una figura reconocida y respetada en el mundo de la tecnología agrícola, pero tras la muerte de su esposa, se retiró por completo de la vida pública. Vivía en una enorme mansión lejos de la ciudad, rodeada de colinas frías y bosques silenciosos en los límites de Vermont. Su esposa había muerto al dar a luz a su único hijo Silas, y ese momento lo cambió todo para él. Alaric la había amado profundamente, y perderla lo hizo sentir como si el mundo hubiera dejado de tener sentido. Silas nació ciego, y eso volvió la situación aún más difícil. Los médicos confirmaron que nunca podría ver. Desde entonces el enfoque de Alaric en la vida cambió por completo. Dejó de asistir a reuniones de negocios, renunció a nuevos proyectos y abandonó la mayor parte de su trabajo. Eligió quedarse en la mansión aislado del mundo, dedicando todo su tiempo a ayudar a Silas. Cada día se sentía largo y silencioso en aquella casa enorme, pero a él no le importaba. Lo único que le importaba ahora era cuidar a su hijo y tratar de darle una vida mejor. Alaric gastó grandes sumas de dinero, intentando encontrar una forma de ayudar a Silas. Contactó con médicos y científicos famosos de todo el mundo e incluso invitó a algunos a quedarse en la mansión para observar al niño. Pagó por procedimientos experimentales, nuevos ensayos médicos y dispositivos de asistencia importados desde todos los rincones del planeta. Su fortuna pasó lentamente de financiar la agricultura a financiar la esperanza para su hijo. A pesar de todos esos esfuerzos, Silas no mostraba señales de mejoría. No respondía al mundo que lo rodeaba. No sonreía ni fruncía el ceño. No lloraba ni reía. Permanecía quieto durante horas en el mismo lugar aferrado con fuerza a un pequeño juguete de tela con forma de oso. El oso estaba desgastado y descolorido, pero Silas nunca lo soltaba. Se mecía suavemente hacia adelante y hacia atrás una y otra vez, como si estuviera atrapado en su propio mundo. Alaric observaba todo esto cada día con una desesperación creciente. El silencio de la casa reflejaba el silencio en la mente de Silas. Ningún sonido parecía alcanzarlo. La mansión, aunque impresionante y llena de objetos costosos, no se sentía como un hogar. Los pasillos eran amplios con pisos pulidos y grandes cuadros en las paredes, pero no había risas ni música en el aire. Las luces permanecían tenues y la mayoría de las habitaciones estaban vacías. Alaric rara vez invitaba a alguien y hasta el personal hablaba en voz baja, cuidando de no perturbar la quietud que se había asentado en cada rincón del edificio. Era más parecido a un museo que a un lugar habitado. La única habitación que mostraba algún signo de vida era la de Silas. Allí el niño se sentaba junto a la ventana, aunque no podía ver el paisaje. Nunca pedía salir. Alaric solía traerle distintos objetos, cosas que hacían ruido o tenían olores fuertes con la esperanza de despertar algún interés. Pero Silas apenas reaccionaba girando la cabeza o deteniendo su vaivén por unos segundos antes de volver a su estado habitual. Alaric intentaba no mostrar su dolor frente al niño, pero por dentro lo estaba destrozando lentamente. En solo unos años Alaric había envejecido mucho, aunque solo tenía 45 años. Su cabello se había vuelto casi gris, y su rostro mostraba profundas arrugas. Caminaba encorvado y despacio, como si cada paso requiriera un esfuerzo. Había dejado de preocuparse por su aspecto, vestía ropa sencilla y a menudo se saltaba las comidas. Pasaba horas sentado cerca de Silas, observándolo en silencio. No hablaba mucho con el personal y evitaba usar el teléfono salvo cuando se trataba de un nuevo tratamiento o un médico.
Su mundo se había reducido al tamaño de un solo niño, en una sola habitación. A veces le hablaba en voz baja a Silas, contándole historias sobre su madre o la granja donde había crecido. Nunca obtenía respuesta, pero seguía hablando esperando que algún día las palabras llegaran hasta él. Alaric creía que el niño aún estaba ahí escondido bajo todo ese silencio y oscuridad, esperando ser encontrado. La rutina en la mansión nunca cambiaba. Las mañanas comenzaban con pasos suaves y conversaciones apagadas entre el personal. Alaric pasaba la mayor parte del día con Silas, solo interrumpiendo para leer informes médicos o hablar con especialistas por videollamada. Las comidas se servían, pero rara vez se comían. Las noches eran las más difíciles. El silencio se volvía más pesado al caer la noche, y Alaric a veces caminaba por los pasillos, recordando tiempos mejores. Con frecuencia pasaba junto a las viejas fotos de su esposa, y cada vez que lo hacía sentía un dolor agudo en el pecho. Se culpaba por su muerte. Creía que si hubiera hecho algo diferente, ella tal vez seguiría viva. Y quizás Silas no habría nacido ciego. Esa culpa lo acompañaba cada segundo. Ni siquiera el sueño le traía descanso. Sus sueños estaban llenos de imágenes de la sala de parto, del último aliento de ella y del sonido de los médicos gritando. Esos recuerdos lo perseguían constantemente, aumentando la tristeza que ya llenaba su vida. Aún con toda esa pena, Alaric nunca dejó de intentarlo. Seguía buscando nuevos tratamientos y maneras de llegar hasta Silas. Seguía convencido de que algo podía cambiar, de que podría ocurrir un pequeño avance. Pero cada día que pasaba sin progreso añadía otra capa de decepción. La mansión construida alguna vez para una familia feliz se había convertido en un lugar de espera. Una larga y silenciosa espera por algo que tal vez nunca llegaría. Silas seguía meciéndose aferrado a su juguete, desconectado del mundo. Alaric, siempre cerca, seguía observando, seguía esperando. Los dos vivían lado a lado, solos, juntos en la misma casa, atrapados cada uno en su propio tipo de silencio. El mundo afuera seguía moviéndose, pero dentro de la mansión el tiempo parecía congelado. Así pasaban los días casi iguales entre sí, con Alaric sentado junto a su hijo esperando una señal de que el silencio por fin se rompería. Evangeline llegó a la mansión una mañana lluviosa de jueves. Su hija Callie estaba a su lado sosteniendo una pequeña mochila desgastada y mirando alrededor en silencio. Habían viajado durante horas desde un pequeño pueblo donde la vida había sido difícil. La oferta de trabajo en la mansión Mayfield era una oportunidad para empezar de nuevo. Y aunque Evangeline estaba nerviosa, la aceptó sin dudar. Alaric apenas dijo una palabra cuando las conoció. Solo asintió brevemente y le mostró a Evangeline dónde se alojaría y cuáles serían sus tareas. La mansión era más fría y más grande de lo que habían imaginado. Todo estaba limpio y ordenado, pero no había vida en ella. Evangeline comenzó enseguida con sus deberes: limpiar habitaciones, organizar libros y preparar comidas. Callie, en cambio, deambulaba en silencio por los pasillos, cuidando de no molestar a nadie. No hablaba a menos que alguien le dirigiera la palabra. No estaba asustada, solo era cautelosa. Sabía leer las emociones de la gente y podía sentir la tristeza que flotaba en el aire. La mansión era silenciosa, pero no de una manera pacífica. Era el tipo de silencio que hacía sentir a las personas pesadas y solas. Callie siempre había sido una niña tranquila. No le gustaban los ruidos fuertes, ni los lugares llenos de gente. En cambio, prefería sentarse a dibujar, o simplemente observar lo que ocurría a su alrededor. En la escuela rara vez jugaba con los demás niños. Prefería sentarse bajo un árbol con su cuaderno de bocetos, dibujando cosas que veía o imaginaba. Sus maestros decían que era inteligente, solo diferente. Evangeline nunca la presionó para cambiar. Aceptaba que su hija veía el mundo a su manera. Cuando se mudaron a la mansión, Callie mantuvo sus mismos hábitos. Encontró un rincón cerca de una de las grandes ventanas donde podía sentarse a dibujar sin ser molestada. Desde allí podía ver el jardín y a veces veía al niño Silas. Él siempre estaba en el mismo lugar, sosteniendo su juguete y meciéndose ligeramente. Callie no entendía por qué, pero sentía algo al mirarlo. No era lástima, era otra cosa, una conexión extraña que no podía explicar.
Empezó a observarlo más de cerca. No intentó hablarle a Silas de inmediato. Veía que él estaba en su propio mundo y no quería interrumpirlo. En cambio, comenzó a sentarse cada vez un poco más cerca. Llevaba su material de dibujo y se colocaba a pocos metros de él dibujando en silencio lo que le venía a la mente. A veces dibujaba flores. Otras veces formas que parecían representar el sonido o la luz. Silas nunca reaccionaba, pero Callie notaba que a veces él detenía su vaivén por un segundo cuando ella se sentaba. No era mucho, pero era suficiente para que ella se quedara. Cada día después de que su madre comenzaba a trabajar, Callie encontraba el camino hacia la habitación de Silas, o el lugar donde él estuviera sentado. Nunca llevaba música, ni intentaba tocarlo. Simplemente le hacía compañía sin decir una palabra. Con el tiempo empezó a notar pequeños detalles. La manera en que él inclinaba levemente la cabeza cuando alguien entraba, cómo apretaba con más fuerza su juguete de tela al oír ciertos sonidos. Eran cosas que nadie más parecía notar. Evangeline observaba atentamente a su hija. Había visto cómo Callie se comportaba con Silas y no la detuvo. Confiaba en el instinto de la niña. A veces, al pasar por la habitación y verlos sentados juntos, sentía una mezcla extraña de esperanza y preocupación. Esperanza de que tal vez algo bueno pudiera surgir de esa amistad silenciosa, y temor de que Callie sufriera si nada cambiaba. Pero Callie no esperaba nada a cambio. No hacía preguntas, ni intentaba forzar nada. Simplemente estaba allí y esa presencia empezó poco a poco a cambiar el aire en la habitación. Se volvió menos pesado, menos frío. Silas no hablaba, pero su postura parecía menos tensa cuando Callie estaba cerca. Alaric también lo notó, aunque al principio no dijo nada. Observaba desde la distancia viendo cómo aquella niña silenciosa lograba algo que ningún médico ni terapeuta había podido hacer: permanecer junto a Silas sin esperar nada a cambio. Solo estar allí parecía marcar una pequeña diferencia. Los dibujos de Callie comenzaron a reflejar lo que veía en la mansión. Al principio, eran simples bocetos sin sentido. Pero pronto empezó a dibujar escenas de la casa, los largos pasillos, las grandes ventanas y a veces una figura sosteniendo un juguete. Incluso dibujó a Silas siempre con líneas suaves y sin rostro, solo un espacio en blanco donde estaría su expresión. No mostraba esos dibujos a nadie. Eran para ella. Un día dejó un dibujo en el suelo cerca de Silas antes de salir de la habitación. Era una imagen sencilla de dos figuras sentadas una al lado de la otra. Al día siguiente notó que el dibujo se había movido ligeramente. No sabía si Silas lo había tocado o si alguien más lo había hecho, pero su corazón latió más rápido. Le pareció una respuesta, aunque no fuera clara. Desde ese momento comenzó a dejar más dibujos donde él pudiera alcanzarlos. No todos se movían, pero algunos sí, y eso bastaba para que ella siguiera intentándolo. Cada día el silencio en la casa se sentía un poco diferente. Seguía allí, pero no tan fuerte. Callie seguía apareciendo y Silas continuaba meciéndose con su juguete de tela, pero ahora había algo más entre ellos, un vínculo invisible que empezaba a formarse. Evangeline continuaba su trabajo sin problemas. Limpiaba y cocinaba y de vez en cuando hablaba brevemente con Alaric. Él seguía distante con un aspecto cansado, pero no impidió que Callie pasara tiempo con Silas. Tal vez en el fondo él también notaba el cambio. Tal vez también tenía esperanza, aunque fuera solo un poco. La mansión, aún silenciosa y llena de espacios vacíos, ahora tenía pequeños momentos que no parecían tan vacíos: un niño sentado junto a otro. Sin palabras, sin ruido, solo presencia. Y aunque nadie decía nada, todos en la casa empezaron a notar lo mismo. Callie, a su manera, veía algo que nadie más podía ver. Incluso en silencio había empezado a notar cosas que los demás ignoraban. Siempre había prestado atención a los pequeños detalles que la rodeaban, y últimamente su atención se había centrado por completo en Silas. Cada día se sentaba en silencio en la misma habitación con él, ya fuera dibujando o simplemente estando allí. Silas rara vez se movía más allá de su suave balanceo habitual, pero Callie comenzó a notar que a veces, en ciertos momentos, se detenía o cambiaba ligeramente. Una mañana entró despacio en la habitación, y al hacer contacto sus zapatos con el suelo de madera,
Notó que él inclinaba la cabeza apenas un poco hacia un lado. Era algo pequeño, casi imperceptible, pero le pareció demasiado intencional para ignorarlo. No dijo nada y continuó caminando. A partir de ese momento empezó a observar con más atención cómo se comportaba cuando ocurrían distintas cosas a su alrededor. Comenzó a mirar su rostro, en busca de cualquier cambio por mínimo que fuera, y volvió a suceder. Una tarde, cuando la vieja silla crujió bajo su peso, las cejas de Silas se movieron apenas un poco. Fue rápido, casi como un leve espasmo, pero estaba allí. Callie no le contó nada a su madre ni a nadie. Simplemente siguió observando. Una mañana a comienzos de diciembre, la temperatura había bajado, y Callie entró en la habitación para cerrar las cortinas. La luz del exterior se había vuelto más brillante por la nieve que cubría el suelo, y no quería que molestara a Silas, aunque él fuera ciego. O al menos eso creían todos. Mientras tiraba de la cortina con ambas manos, miró por casualidad a Silas, y en ese momento exacto lo vio. Sus cejas se fruncieron. No era un gesto profundo, pero lo suficiente como para notarse. Callie se quedó inmóvil. Él no gritó, no habló ni extendió la mano. Solo frunció un poco las cejas, y luego volvió a su quietud habitual. Ella permaneció unos segundos fingiendo arreglar la cortina mientras pensaba rápidamente. Si Silas era realmente ciego de nacimiento, ¿cómo podía saber que la luz de la habitación había cambiado? No podía ver la cortina moverse y no había sonido suficiente para provocar una reacción. Aquel pequeño gesto permaneció en su mente todo el día. Desde entonces Callie se propuso una misión: hacer pequeñas pruebas. No quería exagerar ni llamar la atención de los adultos que podrían descartarlo como una simple coincidencia. Así que empezó a cambiar pequeñas cosas del entorno para ver cómo respondía Silas. Un día cambió la silla en la que se sentaba por otra que no crujía. Ningún movimiento de cejas. Al día siguiente arrastró un poco más los pies sobre la alfombra y volvió a ver un leve giro en la cabeza de Silas. También probó con olores colocando una cáscara de naranja sobre la mesa junto a él, y notó cómo su nariz se arrugaba por un instante. Las reacciones nunca eran grandes. Él no decía una palabra, no sonreía, no extendía la mano. Pero Callie no podía negar lo que estaba viendo. Cada pequeña respuesta se acumulaba. Algo no encajaba. Empezó a preguntarse si tal vez la ceguera de Silas no era tan completa como todos creían, o si se trataba de algo distinto por completo. De cualquier forma, cuanto más observaba, más preguntas llenaban su mente. A medida que pasaban los días, la mansión comenzó a cambiar ligeramente con la temporada. Aparecieron algunas decoraciones navideñas, pequeñas coronas luces en la barandilla de la escalera, e incluso una vela con aroma a pino en el pasillo principal. No era gran cosa, y nada parecido a las escenas de Navidad que Callie estaba acostumbrada a ver en el pueblo, pero bastaba para marcar el paso del tiempo. Callie decidió que la época navideña sería el momento perfecto para llevar su silencioso experimento un poco más lejos. La gente estaría distraída, ocupada con pequeñas celebraciones o recuerdos, y ella tendría más oportunidades de estar sola con Silas sin llamar demasiado la atención. No quería asustarlo ni causar problemas, así que todo tenía que ser sutil. Pensó en usar nuevos colores en sus dibujos y colocarlos más cerca de él para ver si reaccionaba. También planeó cambiar de posición en la habitación cada día, probando si él notaba su movimiento. Cada pequeño detalle la ayudaría a entender más sobre lo que realmente estaba ocurriendo con él. Una tarde, mientras Evangeline limpiaba el pasillo principal y Alaric estaba en su estudio, Callie entró en la habitación con un pequeño adorno rojo en la mano. Era brillante y redondo, algo que fácilmente llamaría la atención de cualquiera, pero que no debería importar a alguien que no podía ver. Se sentó frente a Silas, rodó el adorno suavemente por el suelo hacia él y observó con atención. Silas no se movió de inmediato, pero cuando el adorno golpeó la pata de su silla con un leve sonido, se detuvo un segundo en su balanceo. Su cabeza giró apenas un poco como si siguiera algo. El corazón de Callie empezó a latir más rápido. Esperó. Pasaron unos segundos, y Silas volvió a mecerse como siempre.
Callie recogió el adorno y lo guardó. No estaba segura de qué pensar. Tal vez fue solo el sonido lo que provocó la reacción. Pero ya había hecho rodar otros objetos que producían el mismo ruido, y él nunca se había movido así. Sus dudas crecieron y sus pensamientos se volvieron más confusos. ¿Y si la verdad sobre Silas era más complicada de lo que todos pensaban? No sabía qué hacer con sus crecientes sospechas. No se sentía cómoda contándoselo a Alaric ni siquiera a su madre. Podrían pensar que estaba imaginando cosas, o peor aún que se estaba metiendo donde no debía. Pero tampoco podía ignorar lo que veía día tras día. Había algo allí oculto bajo la quietud de Silas. No sabía si significaba que podía ver un poco, o si tal vez sus otros sentidos eran más fuertes de lo que la gente suponía. Fuera lo que fuera, la hacía sentir curiosa y cautelosa a la vez. No quería incomodarlo ni presionarlo demasiado, así que decidió continuar en silencio prestando atención a cada reacción, cada pausa, cada respiración. La Navidad se acercaba y la mansión seguía siendo un lugar tranquilo. Pero dentro de ese silencio, Callie sentía que algo empezaba a cambiar. Aún no lo comprendía del todo, pero sabía que era real. Lo había visto con sus propios ojos. Silas, aunque inexpresivo, estaba reaccionando, y aunque nadie más lo notaba, Callie sí. Guardó ese secreto en su corazón lista para ver qué ocurriría después. La casa estaba más silenciosa de lo habitual el día en que colocaron el árbol de Navidad. Evangeline había pasado la mañana desempolvando cajas que habían estado guardadas en un armario del pasillo y Alaric había aprobado la decoración sin mucho interés. Simplemente asintió y volvió a su estudio. Callie ayudó a su madre a desempacar los adornos colocando esferas sobre la mesa y desenredando las luces. La mayoría eran viejas, pero una guirnalda seguía funcionando perfectamente con pequeñas bombillas de colores que parpadeaban intermitentemente. Mientras su madre revisaba las cajas, Callie tomó en silencio las luces que aún funcionaban. Miró hacia la ventana y vio a Silas en su lugar habitual, sosteniendo su juguete de tela y meciéndose suavemente. Su rostro estaba vacío como siempre sin mostrar emoción ni conciencia. Callie caminó lentamente hacia él llevando las luces en las manos, con la mente llena de preguntas. No habló. No quería asustarlo ni alterar la calma del ambiente. Solo quería probar algo. Sin hacer ruido conectó las luces y las sostuvo cerca de su rostro. Por un momento no hubo reacción. Las luces de colores parpadeaban suavemente proyectando reflejos en movimiento sobre la piel pálida de Silas. Callie observó atentamente tratando de notar cualquier cambio. Estaba a punto de retirar las luces pensando que nada sucedería cuando algo cambió. Los párpados de Silas se estremecieron. Lentamente sus ojos se abrieron un poco más. Parpadeó una vez, luego otra. Su balanceo se hizo más lento y su cabeza giró apenas un poco en dirección a las luces. El corazón de Callie empezó a latir con fuerza. Permaneció completamente inmóvil, temerosa de que cualquier movimiento repentino rompiera lo que estaba ocurriendo. Los ojos de Silas se movieron de nuevo enfocándose no perfectamente pero con esfuerzo hacia las bombillas que parpadeaban. Callie no dijo nada al principio. Solo observó. Luego en voz muy baja susurró. ¿Viste eso? No hubo respuesta, pero el silencio ahora se sentía diferente. Sus ojos volvieron a parpadear. No estaba reaccionando al azar. Estaba viendo algo. Callie había observado a Silas durante semanas y nunca lo había visto responder así. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía la guirnalda de luces sin atreverse a moverse. Se agachó lentamente para quedar a su nivel. Silas no se apartó. Tampoco volvió a su vaivén habitual. Simplemente permaneció sentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia el resplandor suave. Callie ajustó con cuidado la posición de las luces, asegurándose de que estuvieran en su campo visual. Sus ojos la siguieron no de manera perfecta, no como alguien que ve con claridad, pero lo suficiente como para demostrar que algo de luz le llegaba. Recordó todos los pequeños signos que había notado en las últimas semanas, la forma en que reaccionaba a los sonidos, cómo se detenía ante ciertos movimientos, y cómo había fruncido el ceño cuando ella cerró la cortina días atrás.
Todos esos momentos la habían llevado hasta esto. Silas tal vez no era completamente ciego. Quizás nunca lo había sido. Quizás podía ver algo aunque solo fueran luces y colores. Sintió una mezcla extraña de sorpresa y esperanza al darse cuenta de que ese momento podría cambiarlo todo. Silas no había hablado ni sonreído, pero esto era distinto. Callie quiso probar de nuevo, pero con cuidado. Desenchufó las luces, esperó unos segundos, y luego las volvió a conectar. Observó su rostro, el parpadeo volvió. Sus labios no se movieron, pero su atención estaba claramente en las bombillas titilantes. Callie notó que sus manos aflojaban un poco el agarre sobre el juguete de tela. No lo soltó del todo, pero era otra señal. Cada parte de ella quería gritar por su madre, o llamar a Alaric, pero se contuvo. No quería romper el momento. Se incorporó lentamente y dio un paso atrás para ver si Silas seguía las luces con la cabeza. Sus ojos se movieron de nuevo, apenas no lo suficiente para que cualquiera lo notara. Pero Callie sí lo vio. Sabía que lo que estaba presenciando no era una coincidencia. No era algo para pasar por alto. Era real. El niño que había pasado años sentado en silencio y oscuridad acababa de mostrar una respuesta a la luz. Era pequeña pero clara. Los pensamientos de Callie se agolpaban. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué nadie lo había visto antes? Evangeline entró en la habitación unos minutos después cargando una caja de adornos. Callie escondió rápidamente la guirnalda de luces detrás de la espalda y le devolvió a su madre una mirada tranquila. Evangeline miró a Silas y luego a Callie, pero no dijo nada. Colocó la caja sobre una mesa cercana y volvió al pasillo. Tan pronto como se fue Callie, volvió a enchufar las luces. La reacción de Silas fue aún más rápida esta vez. Sus ojos parpadearon, sus cejas se movieron ligeramente y giró la cabeza hacia las luces. Callie se arrodilló otra vez, esta vez más cerca, y movió lentamente las luces de un lado a otro. Los ojos de Silas las siguieron apenas, pero lo suficiente. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No era miedo, era el peso repentino de comprender cuán grande podía ser aquel descubrimiento. Si Silas podía ver, aunque fuera un poco, tal vez todo lo que la gente creía sobre él estaba equivocado. Tal vez no estaba tan desconectado del mundo como todos pensaban. Tal vez había estado viendo sombras, luces y movimientos todo ese tiempo sin poder expresarlo. Callie se sentó en el suelo junto a Silas. No dijo nada, no volvió a mover las luces. Simplemente las dejó entre ellos brillando suavemente. Silas no volvió a su balanceo habitual. En cambio, permaneció quieto con el rostro relajado y los ojos abiertos. Callie no sabía qué sucedería después. No sabía si aquello era solo un momento aislado o el comienzo de algo más grande. Pero por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió algo diferente proveniente de él. Silas no estaba completamente ausente. Estaba allí dentro. Y ahora ella tenía pruebas. No con palabras ni con sonidos, sino con esa pequeña reacción que lo significaba todo. ¿Algún día se lo contaría a alguien? Tal vez no hoy. Tal vez esperaría un poco más para observar, pero sabía lo que había visto. Nunca lo olvidaría. Silas, el niño del que todos decían que vivía en el silencio. Y las sombras había visto algo. Aunque solo fuera por un segundo, una chispa de esperanza se encendió con una guirnalda de luces navideñas. En los días posteriores al incidente con las luces, Callie comenzó a hacer nuevas pruebas con Silas, pero siempre de forma cuidadosa y silenciosa. No quería que nadie notara lo que estaba haciendo, especialmente Alaric, que rara vez mostraba emociones, pero siempre parecía alerta cuando se trataba de su hijo. Cada día Callie traía distintos objetos, linternas, botones brillantes, papeles de colores, y los colocaba cerca de Silas. Las reacciones continuaban. A veces sus ojos se movían, a veces parpadeaba más rápido, otras giraba levemente la cabeza como si siguiera un resplandor tenue. El cambio no era dramático, pero era real. Callie lo sabía. Llevaba un cuaderno donde anotaba la fecha, el objeto y cómo había reaccionado Silas. Cuanto más lo observaba, más convencida estaba de que algo no encajaba. Tal vez el problema no estaba en Silas, sino en la historia que todos creían sobre él.
Si se suponía que era completamente ciego, ¿por qué podía detectar la luz? La pregunta la inquietaba tanto que no podía dejar de pensar en ella. Quería respuestas, no suposiciones. Y como nadie más parecía hacerse esas preguntas, comprendió que tendría que buscar las respuestas por sí misma. Una tarde, mientras Evangeline estaba ocupada en la cocina, Callie caminó por el pasillo cerca de la habitación de Silas. Entró al baño que estaba junto a ella, pensando que tal vez encontraría algo útil. El baño era grande y limpio, con antiguos mostradores de mármol y estantes llenos de toallas dobladas. Pero algo llamó su atención: una pequeña caja de madera colocada detrás de unos jabones extra bajo el lavabo. No parecía pertenecer allí. La sacó y la abrió. Dentro había varios frascos marrones pequeños, del tipo que se usa para medicinas. Las etiquetas estaban descoloridas, algunas casi ilegibles, pero aún podía distinguir algunos detalles, términos médicos que no entendía, fechas de años atrás, y advertencias impresas en letras diminutas. Tomó uno de los frascos y lo agitó suavemente. Aún tenía líquido en su interior. Callie sintió una extraña incomodidad crecer en su pecho. ¿Por qué habría tantos frascos viejos de colirios guardados allí ocultos? ¿Y por qué justo al lado de la habitación de Silas? No quería sacar conclusiones apresuradas, pero algo no le cuadraba. Cerró la caja y se llevó uno de los frascos metiéndolo en el bolsillo antes de salir del baño. Esa noche Callie le mostró el frasco a su madre. Evangeline lo miró con confusión y preocupación. Examinó la etiqueta borrosa intentando leer el largo nombre médico escrito en ella, pero no reconoció nada. Cuando Callie le explicó dónde lo había encontrado, el rostro de su madre cambió. Bajó la voz y le dijo que tuviera cuidado. Le advirtió que esa familia era rica, poderosa y reservada. Hacer las preguntas equivocadas podría meterlas en problemas, especialmente porque solo eran empleadas. Evangeline le sugirió que guardaran silencio y no se involucraran en asuntos que no les pertenecían, pero Callie no podía ignorarlo. Sentía que aquel frasco estaba relacionado con Silas de algún modo. Le preguntó a su madre si alguna vez había visto a Alaric o a algún médico usar gotas con el niño, pero Evangeline no estaba segura. Recordaba haber visto a Alaric cargar algo parecido una vez, pero nunca preguntó qué era. Antes de irse a dormir, Callie guardó el frasco bajo su almohada. Se sentía intranquila, pero más decidida que nunca. Cuando todos estaban dormidos, sacó su teléfono y abrió el navegador. Escribió el nombre químico que aparecía en la etiqueta del frasco, copiándolo letra por letra. Al principio no encontró nada, pero luego halló un artículo médico que mencionaba una sustancia experimental utilizada en pruebas para trastornos visuales. El texto decía que el compuesto estaba diseñado para reducir la sobreestimulación en los ojos, pero que en dosis altas o con uso prolongado, podía suprimir por completo la respuesta del cerebro a la luz. En palabras simples, podía causar ceguera no dañando los ojos, sino bloqueando la capacidad de reaccionar ante las señales visuales. Callie se quedó inmóvil mirando la pantalla. El artículo mencionaba que el fármaco había sido prohibido en ensayos debido a sus efectos secundarios, entre ellos, una pérdida sensorial severa. Las fechas coincidían con las de la etiqueta del frasco. Un pensamiento frío y pesado comenzó a formarse lentamente en su mente. ¿Y si Silas no había nacido ciego? ¿Y si alguien lo había vuelto ciego? La idea la asustó, pero no podía dejar de pensar en ello. Repasó todo en su cabeza: los frascos viejos, las pequeñas reacciones a la luz, la forma en que nadie hablaba del pasado médico de Silas y el hecho de que Alaric ya no mencionara doctores a pesar de haber pasado años buscando una cura. Era casi como si los tratamientos se hubieran detenido de repente. Callie no quería creer que alguien hubiera hecho eso a propósito, pero la información que había encontrado no coincidía con la historia que todos aceptaban. Si las gotas para los ojos se habían usado durante años, y si contenían algo que podía bloquear la visión de Silas, eso significaba que alguien se las había administrado durante mucho tiempo, alguien que tenía acceso al niño cada día, alguien de confianza, alguien dentro de la casa. Callie sintió que el estómago se le encogía. No sabía si debía contárselo a su madre, enfrentar a Alaric o esperar y aprender más antes de hablar.
Lo único que sabía era que no podía fingir que no sabía nada. La verdad era demasiado pesada ahora. A la mañana siguiente, Callie se despertó más temprano de lo habitual. Volvió a revisar el frasco escondiéndolo dentro de un calcetín en su cajón. Luego fue a ver a Silas, y lo observó en silencio preguntándose cuánto de su vida había sido moldeado por algo que él nunca eligió. El niño estaba sentado como siempre, sosteniendo su juguete y meciéndose lentamente. Pero ahora Callie lo veía de otra manera. Cada parpadeo, cada pequeño movimiento de cabeza, cada pausa silenciosa, le parecían un mensaje. No un mensaje en palabras, sino una prueba. Prueba de que algo le había sido arrebatado. No entendía por qué alguien querría hacerle eso, pero sabía lo que había descubierto, y sabía que no era un error ni una coincidencia. El secreto estaba en los frascos. ¿La presente? Pregunta ahora era inquietante, casi aterradora. Las gotas para los ojos estaban cegando a Silas a propósito. Era de noche y todo en la casa estaba en calma. Callie había estado esperando ese momento. Sentada junto a su cama, sostenía una pequeña linterna entre las manos. La habitación estaba en penumbra y todos los demás parecían dormidos. Después de todo lo que había observado, las gotas, las reacciones de Silas a la luz y el extraño silencio que rodeaba su condición, sintió que tenía que intentarlo una vez más. Se levantó, cruzó el pasillo de puntillas y abrió con cuidado la puerta del cuarto de Silas. Él estaba sentado cerca de la ventana sosteniendo su juguete de tela, como siempre, meciéndose lentamente. Su rostro parecía cansado, pero tranquilo. Callie se acercó y se sentó frente a él. No quería asustarlo. Sosteniendo la linterna con cuidado, susurró Silas: «Si sientes algo, dímelo». Su voz era suave, apenas un murmullo. Luego lentamente encendió la linterna y movió la luz frente a su rostro de un lado a otro, a solo unos centímetros de sus ojos. Al principio no hubo ningún cambio. Pero luego ocurrió algo que hizo que su corazón se detuviera un instante. Silas parpadeó no una, sino varias veces. Luego frunció ligeramente las cejas como si la luz fuera demasiado fuerte o le molestara. Callie contuvo la respiración. No se movió. Solo observó su rostro con atención. Sus ojos ya no estaban vacíos como antes. Se movieron un poco siguiendo el movimiento de la luz. Ella se inclinó hacia adelante con las manos temblando por la magnitud del momento. Entonces, con una voz suave, áspera y algo quebrada, Silas dijo algo. «Creo que vi una luz». Las palabras salieron lentas e inseguras, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Callie se quedó inmóvil. No podía creerlo. Había hablado. Y no solo eso, había dicho que había visto algo. Su corazón latía con fuerza y los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero se mantuvo en silencio sin querer abrumarlo. Nunca antes había escuchado su voz. No era fuerte, pero era real. Era suficiente. Silas había reaccionado y por primera vez había expresado con claridad lo que sentía. No sabía qué decir. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. Evangeline entró en la habitación con una cesta de ropa en las manos. Había ido a revisar algo sin saber lo que estaba ocurriendo. Se detuvo al ver la linterna. Por un segundo todo quedó en silencio. Luego, al comprender lo que pasaba, giró y llamó a Alaric con voz sorprendida. «Señor, venga, por favor». «Es Silas». Su tono era urgente, pero no alto. Alaric llegó rápidamente, visiblemente alarmado por la llamada repentina. Cuando entró en la habitación y vio a Silas de pie junto a Callie, no habló de inmediato. Miró la linterna en sus manos, y de pronto su rostro se transformó. La furia se apoderó de su expresión. Su voz se elevó cargada de enojo. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó. «¿Quién te dijo que podías hacer esto?». Pero antes de que la situación pudiera empeorar, algo inesperado volvió a suceder. Silas se puso completamente de pie, soltó su juguete, caminó hacia Callie y la abrazó. Era la primera vez que lo hacía. Todos en la habitación se quedaron paralizados. Silas, el niño que había pasado toda su vida sentado en silencio e inmovilidad, había caminado y abrazado a alguien. No a cualquiera, a Callie. Entonces, con voz temblorosa dijo: «Ella me mostró la luz».
Su tono era débil pero claro. Apoyó la cabeza sobre el hombro de Callie. La habitación permaneció en silencio durante un largo momento. Alaric, aún de pie junto a la puerta, no dijo nada. Su expresión cambió lentamente del enojo a la incredulidad. Bajó las manos y la ira en sus ojos comenzó a desvanecerse. Evangeline observaba en silencio, conteniendo el aliento como todos los demás. Callie no se movió. Simplemente permaneció allí abrazando a Silas con suavidad, sin saber qué sucedería después. Alaric dio un paso al frente lentamente y miró a su hijo. Lo miró de verdad. Había algo nuevo en su rostro. Sorpresa sí, pero también algo más, tal vez culpa, tal vez comprensión. Fuera lo que fuera, le impidió decir una palabra más. Por primera vez en mucho tiempo el silencio no era pesado, estaba lleno de significado. Finalmente Alaric habló, pero su voz era más baja ahora. Miró a Evangeline y dijo con firmeza: «No más gotas». Fue una orden tranquila pero definitiva. «Deténganlas». Nadie discutió. Nadie lo cuestionó. Evangeline asintió con un pequeño movimiento, todavía impactada por lo que acababa de presenciar. Alaric se acercó despacio y se sentó al borde de la cama. No tocó a Silas, pero lo observó de una manera diferente, menos como un paciente, y más como un padre, tratando de entender. Callie seguía abrazando a Silas abrumada, por lo que acababa de suceder. El corazón le latía con fuerza. No podía dejar de pensar en todo lo que la había llevado hasta ese momento: los dibujos, las luces, las reacciones, el frasco con el extraño compuesto. Y ahora esto. Sentía que todos esos instantes silenciosos habían sumado algo real. Un niño que había vivido atrapado en el silencio había hablado. Un misterio que había durado años comenzaba por fin a abrirse. Y todo había empezado con una simple linterna y el valor de seguir intentándolo. Esa noche casi nadie durmió. Alaric permaneció cerca de Silas, sentado junto a la cama en silencio. Callie volvió a su habitación con una mezcla de emociones: sorpresa, alegría, miedo y confusión. No podía dejar de pensar en el momento en que Silas habló. Aquellas pocas palabras se grabaron en su memoria. «Creo que vi una luz», simples pero poderosas. Sabía que a partir de ese instante todo cambiaría. El secreto de los frascos, las reacciones a la luz, el silencio que había rodeado a Silas durante tanto tiempo, todo comenzaba a desmoronarse. Aún quedaban preguntas. ¿Por qué se habían usado las gotas tanto tiempo? ¿Quién había tomado esa decisión? ¿Y cuánto había visto realmente Silas durante todos esos años? Pero esa noche ninguna de esas preguntas necesitaba respuesta todavía. Lo que importaba era que Silas había hablado, había caminado, había abrazado. La verdad empezaba a surgir desde los rincones oscuros de la mansión. El largo silencio finalmente se estaba rompiendo, y todo comenzó con una voz temblorosa diciendo: «Creo que vi una luz». En cuanto decidió dejar de usar las gotas con Silas, Alaric reunió todos los frascos que Callie había encontrado y los encerró en su despacho privado. Ese mismo día contactó con un laboratorio privado y pidió que se analizaran las muestras. No quería hacerlo a través de canales públicos donde todo podría retrasarse o filtrarse. Tenía que manejarlo con discreción, pero con urgencia. Dio instrucciones precisas al laboratorio. Quería saber qué contenían las gotas y si podían estar relacionadas con la condición de su hijo. La espera durante los días siguientes fue larga y pesada. Alaric pasó la mayor parte del tiempo solo mirando por las grandes ventanas del estudio, o sentado en silencio cerca de la habitación de Silas. El niño no había vuelto a hablar, pero se mantenía más atento, más presente que nunca. Callie permanecía cerca sin presionar, observándolo con calma. Finalmente, al quinto día llegó el informe del laboratorio. El documento era breve, pero su contenido golpeó a Alaric con fuerza. Las gotas contenían un compuesto prohibido desde hacía años para uso pediátrico. Según el laboratorio, el componente principal de la mezcla era conocido por suprimir las respuestas neuronales a la luz. No dañaba el ojo en sí, pero interrumpía la capacidad del cerebro para procesar señales visuales. Cuanto más prolongada era la exposición, más probable era que la respuesta se apagara de manera permanente. Alaric leyó el informe 3 veces. Le temblaban las manos
y tuvo que sentarse. La información era clara y confirmaba lo que Callie había sospechado desde el principio. Silas no había quedado ciego por azar ni por naturaleza. Algo lo había dejado así. Al final del documento aparecía el nombre del médico responsable de la prescripción, Dr. Holden Brackner. Alaric sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Brackner había sido su médico de familia durante años. Estuvo presente en el nacimiento de Silas, lo había tratado regularmente y siempre había hablado con autoridad y calma. Nunca mostró dudas, nunca sugirió una segunda opinión. Alaric había confiado en él por completo. Ahora comprendía que esa confianza había sido traicionada de la peor manera posible. Pero no se detuvo en los resultados del laboratorio. Llamó a un contacto del departamento legal de una de sus empresas y pidió una investigación sobre el Dr. Brackner. 2 días después, la información llegó. Lo que descubrió le hizo hervir la sangre. Brackner había ejercido en otros 3 estados antes de llegar a Vermont. En cada uno de ellos existían quejas discretas nunca suficientes para suspenderlo oficialmente, pero sí para dejar registros detrás. Las denuncias eran todas parecidas. Los padres informaban de recetas inusuales para sus hijos, siempre bajo la promesa de una terapia de vanguardia. En 2 casos se habían iniciado investigaciones, pero fueron archivadas por falta de pruebas o porque las familias habían sido silenciadas con dinero. Alaric encontró artículos en pequeños periódicos locales sobre demandas que habían desaparecido discretamente. No tardó en ver el patrón. Brackner tenía un historial de usar sustancias no aprobadas para niños, y cada vez que los problemas legales se acercaban, desaparecía antes de que las consecuencias fueran reales. Alaric se quedó mirando la pantalla de su escritorio incrédulo. Había permitido que ese hombre estuviera cerca de su hijo durante años. Lo más perturbador llegó cuando profundizó más y encontró informes en revistas médicas. En uno de ellos, se mencionaba que una compañía farmacéutica financiaba pruebas de campo a través de médicos privados. El nombre de la empresa no aparecía, pero una de las sustancias utilizadas coincidía exactamente con el compuesto de las gotas oculares de Silas. Entonces Alaric comprendió que Brackner había sido uno de esos médicos que aceptaban acuerdos secretos para probar nuevos tratamientos en niños sin el consentimiento adecuado. Las pruebas se disfrazaban de terapias avanzadas, y a las familias se les decía que estaban ayudando a sus hijos a recuperarse de condiciones difíciles. En realidad, los niños eran usados como simples datos de laboratorio para empresas que buscaban lanzar nuevos productos al mercado. El corazón de Alaric latía con fuerza. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación intentando procesar el peso de todo lo que acababa de descubrir. Brackner no había cometido un error. No había malinterpretado la condición de Silas. Lo había utilizado con fines de lucro para investigación sin permiso, sin explicación. Y Alaric lo había permitido cegado por la desesperación y la confianza. La culpa lo abrumó. Se sentó de nuevo cubriéndose el rostro con las manos. Durante todos esos años, había creído estar haciendo lo mejor por su hijo, pagando a los médicos más experimentados, comprando la tecnología más avanzada, financiando investigaciones y siguiendo los consejos médicos. Pero en realidad había permitido que un depredador se mantuviera cerca. Había entregado a su hijo a alguien que no lo veía como un niño, sino como un experimento. Las señales habían estado allí todo el tiempo. La forma en que Brackner evitaba las segundas opiniones, sus explicaciones apresuradas. El suministro constante de gotas sin discusión. Alaric recordó los momentos en que preguntó por la falta de progreso y fue tranquilizado con palabras sobre paciencia y procesos lentos. Ahora comprendía que esas demoras nunca se trataban de sanar. Se trataban de mantener el experimento en marcha. Cada gota colocada en los ojos de Silas le había robado una parte de su futuro. Y Alaric, en su dolor y desesperación, lo había permitido. Esa realización era insoportable. No había protegido a su hijo. Lo había fallado en la forma más dolorosa posible. Aquella noche, Alaric se sentó frente a la puerta de la habitación de Silas durante largo tiempo. No sabía qué decir, no tenía un plan ni un paso siguiente. Callie pasó una vez junto a él, se detuvo brevemente, pero no dijo nada.
Entendía que algo muy grave había sido descubierto. Silas estaba dentro tranquilo jugando con su pequeño juguete. El niño parecía más consciente últimamente, miraba hacia las fuentes de luz, se movía con más intención e incluso había intentado ponerse de pie algunas veces. La niebla que lo había rodeado durante años comenzaba a disiparse. Y ahora Alaric sabía por qué había existido en primer lugar. Se prometió a sí mismo que las cosas cambiarían. Brackner rendiría cuentas, las compañías involucradas serían expuestas. Y sobre todo Silas nunca volvería a ser tratado así. Alaric no sabía cuánto daño se había hecho, ni cómo sería la recuperación, pero había algo que ya no dejaba lugar a dudas. Lo habían engañado y su hijo había pagado el precio. Permaneció en silencio, lleno de culpa y furia, sabiendo que la verdad por fin había salido de las sombras. Alaric comprendió que quedarse callado ya no era una opción. Lo que le había sucedido a Silas no podía ser ignorado ni ocultado. Decidió que la verdad debía salir a la luz, sin importar los riesgos. Junto con Callie y Evangeline, comenzó a organizar todas las pruebas que tenían. Reunieron los resultados del laboratorio, copias de las recetas y antiguos informes médicos. Alaric también contactó con un equipo legal privado para revisar los registros financieros relacionados con el Dr. Brackner. Los documentos mostraban vínculos claros entre Brackner y una empresa farmacéutica que financiaba ensayos fuera de registro. Los tres trabajaban principalmente de noche, usando el despacho de Alaric como base. Callie tomaba fotografías de todo, y Evangeline ayudaba a escanear y etiquetar los documentos. Sabían que cuando la información saliera a la luz, habría consecuencias. A Alaric ya no le importaba su reputación. Solo le importaba hacer justicia por su hijo. Pero pocos días después de comenzar a recopilar todo, aparecieron las primeras señales de resistencia. Un artículo de noticias se publicó en línea afirmando que Alaric había rechazado tratamientos vitales para Silas por orgullo. La nota se difundió rápidamente, especialmente entre los medios locales y las redes sociales. El artículo afirmaba que Alaric había ignorado los consejos de los médicos, que había aislado a su hijo y que había bloqueado el acceso a terapias que podrían haberlo ayudado. La historia era claramente falsa, pero estaba escrita de una manera convincente, usando fragmentos de verdad retorcidos en mentiras. La coincidencia en el momento no lo era en absoluto, los estaban vigilando. Callie, siendo solo una niña, se vio profundamente afectada. Comenzó a recibir mensajes extraños en su tableta, notas anónimas cortas, que decían: mantente al margen de lo que no te concierne. Algunas incluso insinuaban que había personas observando la casa. Se los mostró a su madre y a Alaric, quien inmediatamente tomó precauciones. Contactó con servicios de seguridad y mandó a instalar sistemas de monitoreo alrededor de la propiedad. Sin embargo, todavía no llamaron a la policía. Necesitaban estar seguros de quién estaba detrás de todo. A pesar de la presión, no se detuvieron. Alaric creía que si cedían ahora la verdad sobre Silas, sería enterrada para siempre. Habían llegado demasiado lejos para rendirse. Mientras afuera todo se llenaba de ataques y rumores dentro de la mansión, ocurría algo completamente distinto. Silas estaba cambiando. Sin las gotas, su comportamiento se volvió más atento cada día. Al principio los cambios fueron sutiles, comenzó a seguir movimientos con los ojos y a reaccionar con mayor claridad a la luz. Pero pronto el progreso fue imposible de ignorar. Una mañana señaló las luces de Navidad que Callie había colocado sobre la estantería y preguntó: ¿de qué color es esa? Todos en la habitación se quedaron en shock. Luego empezó a sonreír sonrisas genuinas luminosas cuando reconocía voces o veía algo que le llamaba la atención. Se volvió curioso con todo. Hacía preguntas, tocaba objetos, quería caminar por distintas habitaciones. Alaric, aunque seguía enfrentando el estrés de las acusaciones públicas, encontraba momentos de paz observando las mejoras de su hijo. Evangeline lloró el día que Silas le preguntó sobre los cuadros colgados en la pared. Era como si una parte nueva de él hubiera despertado una parte que había estado dormida durante años. Su mundo se abría, y todos los que estaban cerca podían verlo. Callie continuó siendo su compañera más cercana. Pasaba el día entero junto a él.
Jugaban, leían libros y creaban historias con juguetes y dibujos. Callie se sentaba en el suelo a leer en voz alta, cambiando el tono según los personajes. Silas reía cuando ella fingía ser un dragón o un perro que hablaba. Le gustaba especialmente cuando ella le hacía preguntas y le daba tiempo para responder. Su voz aún era suave e insegura, pero cada palabra significaba un avance. Comenzó a señalar formas, a trazar contornos con el dedo y a identificar algunos colores. Callie también inventó pequeños juegos, con tarjetas de colores hechas por ella misma. Uno de sus momentos favoritos era sentarse bajo las luces del árbol por la noche y hablar sobre lo que veían. A Silas le gustaban más las azules. Su amistad, que había comenzado en silencio y casi por accidente, ahora era evidente para todos, había cambiado a ambos. Silas ya no estaba atrapado en la oscuridad, y Callie se había convertido en la persona que lo ayudó a encontrar su voz. Pero mientras la alegría crecía dentro de la casa, la batalla fuera se hacía cada vez más dura. Más artículos aparecieron. Algunos afirmaban que Alaric intentaba distraer la atención de malas inversiones, usando la condición de su hijo para generar simpatía. Otros cuestionaban la línea temporal de la mejoría de Silas, insinuando que todo estaba preparado. La escuela de Callie recibió una llamada advirtiendo sobre influencias peligrosas en la mansión. Incluso el antiguo empleador de Evangeline recibió un correo con acusaciones falsas. Alaric volvió a contactar a su equipo legal y preparó comunicados públicos. Se negó a quedarse callado. También decidió grabar videos del progreso de Silas como prueba. Con el permiso de Callie, comenzó a documentar sus actividades. Silas reaccionando a las luces, señalando imágenes, respondiendo preguntas. Los videos eran sencillos, honestos, mostrando a un niño despertando lentamente al mundo. Alaric no buscaba atención, solo quería defender la verdad. Los que intentaban silenciarlos eran ruidosos, pero él confiaba en que la evidencia real triunfaría al final. Ya no se trataba solo de exponer al Dr. Brackner. Se trataba de demostrar que Silas había sido dañado y que su recuperación por fin había comenzado. Por más duros que se volvieran los ataques, Alaric, Callie y Evangeline se negaron a rendirse. Sabían que la lucha no era solo por el pasado, sino por el futuro de Silas. El mundo necesitaba ver lo que había ocurrido y lo que aún era posible. Y a través de todo eso, la mansión ya no era el lugar frío y vacío de antes. Ahora estaba llena de risas, preguntas y conversaciones. Silas se movía de una habitación a otra, explorando, tocando y hablando, como si por fin la luz hubiera vuelto a quedarse. Silas empezó a preguntar por los colores, por las historias, por los nombres de las cosas. Incluso comenzó a dibujar con Callie, sosteniendo crayones e intentando copiar formas. Alaric observaba a su hijo cobrar vida y sabía que nada de eso habría ocurrido si se hubieran quedado callados. El camino que tenían por delante era incierto y las amenazas a su alrededor eran reales. Pero dentro de la casa había progreso, había luz, había esperanza. Lo que había empezado como una improbable amistad entre dos niños se había convertido en algo poderoso, una verdad que se negaba a seguir oculta. Una crueldad encubierta había sido revelada, y nada iba a silenciarlos. Tras semanas de preparación, el caso fue presentado oficialmente ante la Fiscalía del Distrito. Alaric entregó todas las pruebas que habían reunido, los informes de laboratorio, copias escaneadas de las recetas, documentos financieros y grabaciones del progreso de Silas después de dejar las gotas. La Fiscalía revisó todo cuidadosamente y determinó que existían pruebas suficientes para abrir una investigación formal. A partir de ahí, las cosas avanzaron rápido. Los investigadores encontraron un patrón claro de mala práctica médica. Ya no se trataba solo de Silas. Brackner había trabajado con varios laboratorios y había firmado acuerdos privados que eludían las regulaciones oficiales. Había usado niños como sujetos de prueba bajo la falsa promesa de tratamiento. Los contratos demostraban que había administrado conscientemente compuestos no aprobados a cambio de pagos disfrazados de subvenciones de investigación. Cuando la noticia de que un médico respetado había estado experimentando con niños salió a la luz, el caso se extendió más allá del pequeño pueblo.
Los periodistas comenzaron a hacer preguntas, y más familias se presentaron con historias parecidas. Bruckner, que se había escondido en otro estado, fue localizado y arrestado sin resistencia. Su licencia médica fue suspendida de inmediato, y el público esperó el juicio con expectación. A medida que se acercaba la fecha del juicio, el interés crecía en todo el país. Los principales canales de noticias informaban diariamente, y reporteros se apostaban frente al tribunal buscando declaraciones de Alaric o de los abogados. Dentro de la sala el ambiente era tenso. La fiscalía presentó las pruebas con precisión. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de sustancias prohibidas. Testigos declararon que Bruckner nunca había ofrecido tratamientos alternativos ni documentos de consentimiento. Expertos financieros demostraron los pagos ilegales provenientes de las farmacéuticas. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Cally fue llamada a testificar. Estaba nerviosa pero tranquila. Contó al tribunal lo que había visto cómo Silas respondía a la luz, cómo las gotas habían estado escondidas en el baño, cómo él habló por primera vez después de suspenderlas. Sus palabras fueron sencillas, pero todos en la sala escucharon con atención. Incluso el juez parecía conmovido. Cally no exageró ni inventó nada. Simplemente describió lo que había visto día tras día. La defensa intentó poner en duda su credibilidad por su edad, pero no funcionó. Su verdad era clara. Alaric también testificó. Cuando subió al estrado se mostró serio, pero sereno. Admitió abiertamente que había confiado completamente en Bruckner. Dijo que había estado desesperado por ayudar a su hijo y que creyó en las promesas del médico. Reconoció ante el tribunal que ahora entendía lo grave que había sido no cuestionar el tratamiento. Su voz no tembló, pero la culpa era visible en su rostro. No intentó defenderse, solo quería justicia para Silas. Luego la fiscalía mostró los videos de Silas antes y después de dejar las gotas. En uno el niño estaba sentado en silencio sin expresión. En el siguiente señalaba las luces de Navidad y nombraba colores. Había incluso un dibujo su primer intento de retratar a Cally. El cambio era innegable. El jurado observó en silencio. Las imágenes hablaban por sí solas más que cualquier testimonio. Silas no estuvo presente en el juicio, pero su progreso sí lo estuvo mostrado en cada dibujo, cada sonrisa, cada pequeño gesto que demostraba que podía ver y aprender cuando finalmente fue liberado del falso tratamiento. A medida que el juicio continuaba, surgieron más pruebas contra Bruckner. Se reveló que había colaborado con al menos 2 compañías farmacéuticas en los últimos 8 años. Estas empresas intentaban acelerar la aprobación de ciertos tratamientos oculares sin pasar por todos los controles regulatorios. Pagaban a Bruckner para realizar pruebas en condiciones reales y reportar resultados. El problema era que ninguno de los padres o niños implicados había sido informado de la verdad. La mayoría de los ensayos se habían llevado a cabo en pequeños pueblos, donde los padres tenían menos recursos para hacer preguntas. Pero el caso de Silas ya no podía ser ignorado. Tras 2 semanas de testimonios y presentación de pruebas, el jurado emitió su veredicto. El Dr. Holden Bruckner fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude, médico experimentación humana no autorizada, y poner en peligro a un menor. El juez lo sentenció a una larga pena de prisión. Además, las compañías implicadas fueron multadas con millones de dólares y se les revocaron varias licencias de investigación. Fue una gran victoria no solo para Silas, sino para muchos otros que no tenían voz. Lo que había comenzado como un hallazgo silencioso en una mansión se había convertido en justicia nacional. Los medios lo llamaron el juicio que devolvió la vista a un niño. Aunque el titular sonaba dramático, no estaba equivocado. Por primera vez en años, Silas era verdaderamente libre. Sin gotas, sin silencio. En casa seguía mejorando día tras día. Caminaba con seguridad por la mansión, hacía decenas de preguntas cada hora y adoraba pasar el tiempo con Cally. Ayudaba a Evangeline a decorar nuevas habitaciones e incluso había empezado a aprender a escribir letras. Alaric, que antes había parecido cerrado y roto, también estaba cambiando. Hablaba más, escuchaba más y pasaba tiempo real con su hijo.
La mansión antes fría y vacía estaba ahora llena de vida. Callie seguía siendo una presencia constante en la vida de Silas. Su vínculo se fortalecía cada día. Reían, aprendían y jugaban como hermanos. La parte favorita de Silas era sentarse bajo las luces y escuchar a Callie leer historias. Cada noche antes de dormir pedía escuchar una página más. Para un niño que había vivido tanto tiempo entre sombras cada día, ahora era como la luz del día claro, cálido y suyo para explorar. Lo que más importaba no era el castigo del doctor o de las compañías, sino la libertad que Silas finalmente tenía, la libertad de crecer sin químicos, nublando su mente, la libertad de ver por sí mismo, la libertad de decidir. Ya no solo sobrevivía, vivía de verdad. Cada vez que tomaba un crayón o señalaba un objeto nuevo y preguntaba, ¿qué es eso?, era la prueba viva de todo por lo que habían luchado. Y aunque quedaban cicatrices los años perdidos, la confianza traicionada, el futuro, ya no estaba oculto. Alaric solía quedarse de pie junto a la ventana al atardecer observando a Silas y a Callie jugar. Todavía cargaba con culpa, pero la había transformado en acción. Había expuesto la verdad. Había alzado la voz cuando importaba. Y ahora observaba cómo su hijo descubría el mundo día a día, sin oscuridad, sin silencio. Solo luz, preguntas, risas, y la infinita curiosidad de un niño que por fin veía el mundo con sus propios ojos. Se había hecho justicia, pero más importante aún, se había recuperado una vida. Pasaron los meses desde el juicio, y la vida de Silas cambió más de lo que nadie había imaginado. Ya no era el niño callado que se sentaba en silencio con un juguete entre las manos. Ahora estaba inscrito en una escuela especializada para niños con desafíos visuales, pero con potencial para el aprendizaje visual. El personal lo recibió con calidez, ofreciéndole actividades centradas en el desarrollo sensorial, la coordinación mano-ojo y ejercicios visuales. Silas se adaptó más rápido de lo esperado. Le atraían especialmente las clases de arte. Al principio usaba colores y formas simples, pero con el tiempo sus dibujos se volvieron más complejos. Sus profesores notaron lo rápido que comprendía los patrones y lo ansioso que estaba por expresarse mediante la pintura. En casa, Alaric vio lo mucho que el arte significaba para su hijo. Decidió vaciar una habitación de invitados en el segundo piso y convertirla en su propio estudio. Las paredes pronto se llenaron con los trabajos de Silas, formas brillantes, líneas de colores e imágenes de cosas que apenas estaba aprendiendo a ver y comprender por sí mismo. Callie seguía siendo parte esencial de su vida. Aunque no asistían a la misma escuela, pasaba todas las tardes en la mansión. Pintaban juntos, inventaban juegos y exploraban libros. Callie no era solo una amiga. Era la persona que ayudaba a Silas a ganar confianza. Lo animaba a probar cosas nuevas, a hacer preguntas y a observar el mundo que lo rodeaba. Algunas tardes se sentaban junto a la gran ventana del estudio pintando lado a lado. Callie solía contar historias sobre los lugares que quería visitar, y Silas dibujaba lo que imaginaba a partir de sus palabras. Su conexión era profunda. No necesitaban muchas palabras, su tiempo juntos bastaba. Silas, antes retraído, ahora hablaba libremente con ella. Compartía pensamientos, sueños, incluso hacía bromas. Alaric y Evangeline los observaban en silencio, sabiendo lo importante que era ese vínculo. La amistad que había nacido en silencio se había transformado en un mundo compartido de color, imaginación y confianza. Silas ya no era el niño escondido entre sombras. Era un niño con luz en los ojos. Una mañana llegó una carta a la mansión. Era de una reconocida fundación infantil que apoyaba a niños que habían superado grandes desafíos. La carta decía que Silas había sido elegido para recibir una medalla por su valor y su progreso. El evento se celebraría en la ciudad dentro de unas semanas. Alaric mostró la carta a Silas y a Callie durante el desayuno. Silas permaneció callado al principio sin saber bien qué significaba. Pero cuando Callie sonrió y le dijo, «¿Quieren celebrarte?», él asintió. Comenzaron los preparativos para el evento, se redactó un pequeño discurso, se eligió la ropa, se organizó el viaje.
Silas pidió que Cali subiera con él al escenario. Alaric aceptó sin dudarlo. El día del evento, Silas vestía un atuendo sencillo, pantalones oscuros y una camisa blanca con pequeños destellos amarillos cosidos en la tela. Cali llevaba una cinta a juego en el cabello. Se sentaron juntos durante la ceremonia tomados de la mano. Cuando pronunciaron el nombre de Silas, él se levantó despacio y caminó hacia el escenario con Cali a su lado. El público observaba en silencio. Al llegar al centro, el presentador le entregó la medalla pequeña dorada con la palabra Resilience grabada en el frente. Silas sonrió al recibirla y luego se giró hacia el micrófono. Hubo un instante de duda. La sala estaba llena de familias, médicos, maestros, periodistas. Alaric desde la primera fila contuvo la respiración. Silas se inclinó hacia el micrófono, lo sostuvo con ambas manos y habló. Su voz era suave, pero firme. La gente me pregunta cuándo fue la primera vez que vi la luz, dijo. El público se inclinó expectante, esperando sus siguientes palabras. Silas miró a su alrededor, y luego señaló suavemente a Cali, que estaba a su lado con una sonrisa tranquila. No fue con mis ojos, continuó. Fue cuando ella llegó. Por un segundo la sala quedó en completo silencio. Luego comenzó el aplauso lento al principio, hasta convertirse en una ovación de pie. Cali lo miró con lágrimas en los ojos, y Alaric se levantó a aplaudir profundamente conmovido. Toda la verdad de lo que habían vivido brillaba ahora ante todos. Aquel momento no solo fue emotivo, fue significativo. Silas había contado su verdad de la manera más sencilla posible. No fueron la ciencia, los médicos ni los juicios lo que trajo el primer cambio. Fue la bondad. Fue la presencia. Fue una niña que se sentó en silencio y esperó. Una niña que creyó lo que otros ignoraron. Después del aplauso, varias personas se acercaron a hablar con ellos. Miembros de la fundación, otros niños padres. Muchos dijeron lo mucho que los había conmovido su historia. Algunos pidieron ver sus dibujos, otros simplemente le dieron las gracias por compartir. Alaric ofreció una breve entrevista declarando que aquello era solo el comienzo del camino de Silas. Los medios difundieron la historia con titulares como «El niño que encontró la luz gracias a la amistad» o «Una voz pequeña, una gran verdad». Pero detrás de toda esa atención, la familia seguía con los pies en la tierra. Regresaron a casa esa misma noche cansados pero orgullosos. Silas colocó la medalla en el estante de su estudio. No habló mucho después del evento. No hacía falta. Su mensaje había sido claro, había encontrado la luz, y no solo la que se ve con los ojos. En la mansión la vida volvió a un ritmo tranquilo. Silas continuó con la escuela, el arte y la terapia. Sus dibujos ahora mostraban formas más detalladas, árboles, rostros, habitaciones. Cali añadía sus propios bocetos junto a los suyos. Hablaron de hacer juntos un libro ilustrado con dibujos y frases cortas. Alaric empezó a planear una exposición de arte local para mostrar las obras de Silas y las de Cali. La casa ya no se sentía como un lugar cargado de recuerdos dolorosos, sino como un hogar donde se escribían nuevas historias. Evangeline a menudo observaba a los niños jugar desde la puerta de la cocina sonriendo al ver cuánto habían avanzado. La investigación, el juicio, el estrés, todo eso quedaba atrás. Lo que quedaba era algo mucho más poderoso: recuperación, esperanza y conexión. Silas, aquel niño que una vez vivió en silencio, mantenido en la oscuridad por una cruel mentira, ahora vivía libre. Ya no veía solo con los ojos. Veía con confianza, con alegría, con imaginación. Y siempre recordaba el momento en que todo cambió. La verdad había triunfado. La oscuridad había terminado. Y la luz finalmente brillaba sobre cada rincón de la historia de Silas. Y así llegamos al final de esta historia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció y qué parte te emocionó más. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia.